Listo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Antes que nada, agradezco que continúen con nosotros en esta sala. No menos importante también es congratularme con las personas con quienes nos siguen a través de las redes del Facebook del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marisela López Ornelas y tengo el gran honor de moderar la mesa con la que vamos a cerrar este importante coloquio titulada Ciencia, Tecnología y Alfabetización Digital. Es un gusto darle la bienvenida a nuestros ponentes, que es Omar Humberto Osuna Osornio, quien va a presentar los avances de su trabajo titulado Actitudes y motivaciones hacia la ciencia y tecnología en estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California. También tengo el gusto de presentar a Alicia Janet Martínez Lugo, quien abordará el tema analizar el nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación superior. Otra de las razones que me congratula muchísimo es presentar a nuestra comentarista, que es la doctora Alejandra Rodríguez Estrada, colega con la que he tenido la oportunidad de trabajar y quien ha participado en diferentes comités de estudiantes de doctorado en este instituto. Me voy a permitir presentar de manera muy breve su semblanza. La doctora Alejandra Rodríguez Estrada es académica de la Universidad Autónoma de California, está trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Campus Tijuana. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y maestra en Ciencias con especialidad en Comunicación Internacional en la misma institución. Está actualmente adscrita al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ahora como lo dice el CONACYT, en el nivel 1. La doctora Rodríguez se interesa en temáticas relacionadas con los cambios científicos, los procesos de investigación, tecnología y ciencia, y trabaja también el abordaje teórico y metodológico de las alfabetizaciones basadas en las tecnologías. Ha publicado infinidad de capítulos, presentado ponencias y artículos, pero solo voy a hacer énfasis en dos. En un capítulo que está próximo a publicarse del libro Bienestar Social y Calidad de Vida en México, Cuba, Colombia, es titulado su capítulo Acceso a Internet y medios digitales en educación rural en México. Existe una brecha digital. Y recientemente tiene publicado un artículo con el título La arquitectura discursiva de las plataformas digitales que influyen en la participación política, un estudio nacional diferenciado en una revista indexada. Bueno, nuevamente agradezco su presencia. Como saben, estamos un poco rebasados de tiempo. Eso no significa que no puedan disfrutar este evento hecho para ustedes y con sus conocimientos. Sin más preámbulo, doy la voz a Omar Humberto Osuna Osornio, quien será quien presente primero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Omar Osuna y el trabajo que les voy a presentar está a cargo de la dirección del doctor Rodolfo García Galván, titulado Actitudes y motivaciones hacia la ciencia y la tecnología en estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California. Vamos a empezar con los antecedentes y finalizando el método. El método me gustaría hacer énfasis en que se va a hacer un bosquejo del mismo. Va a estar desagregado para entenderlo de una manera más clara. Bien. Bueno, los antecedentes. Según la literatura consultada, datan desde 1970, desde la década, hasta la década de 1990. En este transcurso ocurren ciertos cambios en la educación superior, los cuales pues, se somete a una reestructuración. Lo ubicamos en la reestructuración curricular, orientada al mercado, crecimiento de la educación privada, y en el tema de la educación privada en sí, la oferta de la educación no es un problema, sino que la educación privada no tiende a los mismos intereses que una universidad pública estatal.
sistemas evaluadores, entre estos, nada más traje aquí a lista COPAES, INPES, CIES, entre otros. Y estos antecedentes contribuyen a que México se ubique un perfil profesionalizante. ¿Qué quiere decir esto? Un perfil más orientado a las actividades técnicas e instrumentales. No podemos visualizar la mayor demanda de programas educativos que tienen mayor relación con la actividad técnica instrumental, como lo son Derecho, Administración, Ingeniería, Industria y Construcción. Esto según la OCDE. La última investigación que hicieron aquí en México. Y bueno, como les mencioné, es el perfil profesionalizante. Además, está el perfil orientado a la investigación. Este perfil orientado a la investigación, cabe resaltar que se aplica única y exclusivamente hacia posgrado. Si bien en pregrado la intención no es desarrollar jóvenes investigadores, es dotarlos de competencias para que puedan empezar a hacer investigación en el estadio más próximo, que es el posgrado. Para tener el perfil de investigador, lo necesario sería que tuvieran el estudiante una comprensión de ciencia y una comprensión de lo que implica tecnología, siendo esta la primera, la comprensión del medio natural, de las leyes naturales, en beneficio del ser humano, y la tecnología, haciendo uso de la ciencia, es la modificación del entorno, a beneficio del ser humano. Ambas dependen de una característica que Pérez Tamayo ha identificado, que es una actividad creativa propia de ambas. Y entre esas competencias que necesitaría tener el perfil de investigador son las que se mencionan: ética, creatividad, solución de problemas, habilidades de abstracción, pensamiento sistemático, experimentación, actitudes procedimentales, actitudinales y conceptuales. Entonces, en este escenario, la tendencia en México en pregrado es el perfil profesionalizante. Y bien, ¿cómo abarcamos cómo vamos a trabajar esta problemática? Desde las actitudes y la motivación. En las actitudes se ha identificado en varias investigaciones, mencionan a Alport como el principal exponente del tema de las actitudes. Y bien, en el concepto de las actitudes, han identificado factores cognitivos, afectivos y conductuales en la mayoría de la revisión que tuve la posibilidad de hacer. Para ello, no se pretende trabajar en sí tanto con el concepto de las actitudes, sino se está proponiendo un constructo, que son las actitudes hacia la ciencia y la tecnología, ACT, como la evaluación subjetiva compuesta de dimensiones cognitivas y afectivas que influyen en la probabilidad de búsqueda de habilidades y conocimientos relacionados a la ciencia y la tecnología por parte del estudiante. Y la motivación, por su parte, la literatura también nos señala que hay motivación intrínseca y extrínseca. Y de la misma manera que estamos manejando las actitudes, no es, sí, el interés no es trabajar con el concepto de manera individual, sino traernos el concepto al interés que es la ciencia y la tecnología. Entonces, en ese sentido, también se propone el constructo de motivación hacia la ciencia y la tecnología, que sería la puesta en marcha intencionada, sostenida y dirigida del comportamiento hacia el aprendizaje, manifestado en la adquisición de habilidades y conocimientos de ciencia y tecnología. Entonces, la investigación pretende trabajar con estos dos conceptos. Y bien, ¿cómo podemos ver esta relación de la ACT y la MST en la educación? Para ello, desarrollé este ejemplo. En el tema de las actitudes hacia la ciencia y la tecnología, como mencioné anteriormente, se compone de tres factores, vamos a decirlo. Es el cognitivo, que es una evaluación con base en las experiencias previas de la situación en la que se encuentra, en este caso, del ejemplo, el estudiante. El afectivo, la literatura señala que es una evaluación de igual manera manifestada en las emociones identificadas durante el evento. Y el comportamental, que es la puesta en marcha. Para unir estos dos constructos, ambos nos hablan al final, las actitudes nos hablan de un estadio comportamental, y la motivación, en general, las definiciones nos hablan también de comportamiento. No puede haber motivación sin la puesta en marcha de un comportamiento observado. En este sentido, yo puedo ubicar que las actitudes y las motivaciones se pueden unir. Las actitudes al final y la motivación desde el inicio.
a partir de la motivación, a partir de la autorregulación, y considera esta como la valoración desde las mismas capacidades hasta la confianza propia, en función de estímulos internos o externos, hasta conseguir un objetivo. Por eso la autorregulación, en este caso, está en inicio y al final, hasta el logro de los objetivos que pretende el estudiante. La motivación intrínseca nos habla de, vaya, de un estímulo que no es externo al sujeto, al individuo, en este caso al estudiante, por lo cual no necesita de alguna recompensa para hacer algo, meramente por la satisfacción. La motivación extrínseca, en cambio, pretende todo lo contrario, es el comportamiento en la búsqueda de obtener algo a cambio. La autodeterminación es la confianza, son las capacidades propias del sujeto, una valoración propia de las capacidades, y la autoeficacia es la confianza autopercibida en el sujeto ante una situación, en este caso, un examen. La ansiedad evaluativa, si bien este constructo no lo señala la literatura de la motivación como tal en las investigaciones, Glynn y sus colaboradores en el 2000, creo que era 2009, si mal no me equivoco, en su investigación referente a la motivación en la educación superior, la propone. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en el contexto educativo. Entonces, considero pertinente también traerla a esta investigación. Cabe resaltar que el tema de las actitudes, no estamos basándonos en la teoría, estamos basándonos en la literatura consultada para traer el constructo y de igual manera los 3 estadios. Para la motivación nos estamos basando en la teoría de Bandura. En ese sentido, lo único que podríamos, hacer énfasis es en el tema de la ansiedad evaluativa, que no la propone, no se identificó como tal, sino que me la traje de otro autor que también utilizó la misma teoría de Bandura e incluyó el tema de la ansiedad evaluativa. Bueno, el planteamiento del problema. En el tema de la universidad, para ser más específicos, ocurre una serie de problemáticas respecto a esta tendencia profesionalizante. Tenemos problemáticas identificadas de manera general y de manera particular. Es el bajo número de investigadores en el país. Esto contribuye a las misiones deformadas de la ciencia. En algunos casos, la actividad científica es considerada como algo privilegiado, algo inalcanzable para los estudiantes, o incluso de una élite, ¿no? Es una actividad muy exclusiva. Pocas probabilidades de competencia económica, si bien no hay investigación en el país, entonces no se puede abonar un campo en específico para su avance. La alfabetización científica, en general, atañe a la sociedad. Sede de legitimidad de las universidades, si no son las universidades, las que se ocupan de las problemáticas sociales, ¿quiénes más van a ser? Y la pobre participación social ante los temas científicos. Por su parte, los temas particulares son la falta de promoción de actividades científico-tecnológicas, mínimo interés de los educandos hacia la ciencia y la investigación, identificaban ayudantías, las escasas ayudantías en investigación, decinas, congresos, ponencias, entre otros. Es decir, los estudiantes no tienen mayor interés en hacer este tipo de actividades que son propias de la investigación. Las escasas unidades de aprendizaje e investigación. Se ha hecho una consulta de los mapas curriculares de unidades, programas educativos, que tienden a la ciencia o la tecnología, y en esta se ha visto que son escasas las unidades, si acaso 1 o 2, y las que se encuentran orientadas a enseñar cómo hacer investigación. La ausencia de motivación a partir de la docencia, y pues básicamente el problema que nos atañe es que es un incumplimiento de una de las funciones sustantivas. La Universidad Autónoma de Baja California, en la ley orgánica, señala que funciones sustantivas, está la investigación, la extensión cultural y la docencia. Gracias. Para fines de la investigación, pues estamos trayendo el tema de la investigación científica, porque es importante
la formación en los estudiantes de pregrado, una investigación científica. No nada más dejar esta actividad a los docentes, que son los que regularmente realizan investigación. Las preguntas de investigación: ¿cuáles son las actitudes y motivaciones de los estudiantes de licenciatura en la universidad hacia el aprendizaje de habilidades y conocimientos propios de la investigación científica y tecnológica? ¿Qué tipo de actitudes de los estudiantes de licenciatura tienen, qué tipo de actitudes, tienen los estudiantes de licenciatura hacia las actividades científico-tecnológicas? ¿Qué motivantes influyen los estudiantes de licenciatura para realizar investigación científica y tecnológica? ¿Cómo influyen la normativa y prospectiva en las actitudes y motivación? Y, por último, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de licenciatura? En la tercera, que es la normativa y prospectiva, pues se pretende ir de lo general a lo particular. Y, por ejemplo, de las nuevas leyes de humanidades, que hablan sobre la investigación, cómo la fomentan, cómo la motivan. Y de lo particular, vamos a consultar a una ley orgánica, como se mencionó, los reglamentos educativos y, todavía de manera más precisa, los mapas curriculares. El bosquejo de métodos se pretende métodos mixtos, el método cuantitativo, una investigación tipo encuesta, diseño experimental, de corte transversal y alcance descriptivo, a partir de un cuestionario adaptado. Para el método cualitativo se considera análisis de contenido para lograr mayor comprensión de los significados del tema a partir de la creación de categorías y identificación de variables activas. Para ello, vamos a usar dos escalas que son elaboradas por Márquez, ingresada aquí del instituto. Son escalas de motivación y de actitudes bastante afines al tema de investigación. Sin embargo, se pretende adaptarlas. ¿Por qué? Porque las escalas de Márquez nos hablan únicamente de ciencia, entonces se necesita más bien darle los matices de la tecnología, que es también el objetivo de la investigación. Es la adaptación, pilotaje y la consolidación, de las escalas. Para ello, bueno, la población que se tiene en mente son estudiantes de último semestre o de etapa terminal de las distintas facultades aquí, en general de la universidad. Siendo un poco, bueno, teniendo en cuenta ello, la intención es un censo. O sea, puede sonar un tanto ambicioso por la cantidad de estudiantes, pero se pretende, en el punto 3, contar con la participación de directivos al entablar una conversación con ellos. Se elabora una solicitud para solicitar el apoyo de la docencia de las distintas facultades para lograr el objetivo. Bueno, posterior es la aplicación de escalas, el análisis de los datos, de los resultados, y se pretende que para mayo a agosto, que son las fechas establecidas, sea la integración global del documento. Y por mi parte es todo. Les agradeceré sus comentarios. Muchísimas gracias, Omar. El comité organizador, te aseguro que todos, y principalmente yo, valoro que haya sido puntual en tu tiempo. Sin más preámbulos, finalmente ya le dimos la bienvenida a la doctora Alejandra. Con gusto escucharemos sus comentarios sobre tus avances de investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Ok, Omar. Bueno, sin duda el tema es relevante. Hay actualmente incluso tensiones políticas que tienen que ver con la presencia de la ciencia, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema. Hay varios aspectos que quiero resaltar de tu trabajo. Hay una buena organización, una revisión de literatura interesante, incorporación de conceptos. Incorporas este ejemplo que me parece adelantado para tu propuesta metodológica, que ahorita vamos a hablar de eso. Y tienes esta aproximación teórica interesante. Sin embargo, bueno, la intención de este coloquio pues es justamente señalarte aquellos aspectos que tienen que mejorarse, ¿no? En cuanto a la revisión de la literatura, si bien eliges muy buenos autores, Rubí Pérez Tamayo, Bandura, etcétera, etcétera,
a veces no hay del todo una conexión muy adecuada, porque por un lado tomas a bandura con este aprendizaje social, pero dejas de lado que es pues esta condición social justamente, esta forma de, vamos a usar este concepto de socializarse científicamente, porque tú usas el concepto de alfabetización científica en algún momento, pero hay un proceso de socialización para acercarse a lo científico. Y en ese sentido, pues hay una serie de deudas, ¿no? En términos contextuales, pues no se aborda, a lo mejor lo harás más adelante, pues las intenciones que ya existen actualmente como expociencias, ya eso previo a la universidad, pero ya en la universidad el verano de la ciencia, entre otros esfuerzos, ¿no? Que se hacen a nivel nacional o a nivel local o a nivel universidad. Entonces habría que explorar eso bastante más, tanto en la universidad, en este caso sería la UABC, pero también ver qué otros esfuerzos se han hecho como ejemplo o como retraso en otras universidades del país y también pues incluso del mundo, ¿no? Es sumamente importante una de las cosas que dices al principio. No, ¿quién va a hacer ciencia si no las universidades? Y a lo mejor alguno de los que podríamos rebatir de ese concepto, pues es decir, se hace ciencia en los posgrados y a ti te interesa que se vean las vocaciones científicas, que es otro concepto que creo que sí hace falta en tu documento, se están cultivando previamente, ¿no? Está Expociencias, el verano de las ciencias, pero a nivel en la educación superior, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Están algunas materias de metodologías, ¿cómo están presentes? Yo ahí sí te diría que en la parte metodológica tuvieras algunos criterios desde la revisión del mapa curricular, porque si es muy profesionalizante y no ha tenido experiencias de materias de metodologías, pues ahí va a ser a lo mejor problemático, ¿no? En cuanto, bueno, vuelvo a tu argumento que me parece el más importante, ¿no? ¿Quién genera conocimiento? ¿De dónde se genera ese conocimiento? Creo que también vale la pena explorar y adentrarse a ese tema, ¿no? Entonces, es en las universidades en donde se genera conocimiento. Somos conscientes desde que llegamos a la universidad que estamos consultando un conocimiento construido y quienes construyen ese conocimiento. Estamos en la conciencia de que son investigadores, es este procesamiento científico el que genera los conocimientos que vamos a consumir, ya sea para una vocación científica o para una práctica profesional, porque también de ahí, de esos conocimientos científicos y teóricos, voy a mejorar mi práctica profesional. ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué no? Yo a veces les digo, soy maestra de metodología en muchas de mis clases, ¿por qué no apostarle a que los alumnos pueden ser generadores de conocimiento? Y entonces, en ese sentido, pues involucramos y concientizamos de que no está el conocimiento ahí de manera aislada, tiene un proceso, pero ese proceso y ese procedimiento muchas veces no es del todo comunicado. Y en este sentido, vuelvo a Bandura y a este aprendizaje social. Está faltando que en tus preguntas de investigación, me parece, ¿no? Pues tendrías que consultarlo, pero ¿quiénes son estos agentes? Porque también la vocación científica puede venir desde la familia, puede venir de la experiencia de expociencias, puede venir de la buena experiencia con un profesor previamente en la prepa o pues estás considerando los últimos semestres o a lo mejor en la universidad, pero todo eso no, aún digo, entiendo que es un documento joven, pero creo que falta, ¿no? O sea, hay unas intenciones muy claras, a mí me encanta ese argumento de quién tendría que hacer ciencias y no las universidades, pero me parece que sí falta, si bien tú tienes muy claro que son actitudes y motivaciones, pero esas actitudes y esas motivaciones, ¿de dónde vienen? O sea, ¿qué las detona? Entonces, si no tienes si no amplías este abanico de observación, pues me parece que se va a quedar reducido. En este sentido también creo que, y lo tomas en algunas partes de tu documento, que ya te lo haré llegar con algunos de los comentarios, ¿cuáles son las percepciones? ¿De dónde vienen estas primeras percepciones? Porque algunas percepciones pueden ser tomadas de una mala experiencia, decía un buen o un mal maestro de metodología, ¿no?
Y en ese sentido también hay una encuesta del INEGI de la percepción de la ciencia y la tecnología, que si bien su último formato es 2007, pues creo que vale la pena que tú incorpores también esos ítems a la hora de diseñar pues algún instrumento. Si bien ya tienes identificado un instrumento, que seguramente estará bien, hubiera sido muy bueno que lo incluyeras también como anexo, pues es importante que también consultes más literatura para que haya más aportes, ¿no? ¿Qué otra cosa te quería decir? Pues la metodología, ahí sí tienes una deuda, si bien señalas que es un esbozo, o sea, a mí me quedaron muchísimas dudas, ¿no? O sea, dije, ¿cómo lo va a abordar? ¿A quiénes? Ya ahorita lo mencionaste, los últimos semestres en el documento, pues no tenía yo idea de si eran, de dónde, quiénes, cómo, por qué, o sea, nada. Dices que es mixta, pero no me queda claro en qué momento, qué cosa. El cuadro es interesante, el que incluyes, pero falta muchísima información del cómo, por qué, para qué, la justificación, los criterios, ese instrumento por qué y por qué no otro. Ahí sí creo que falta mucha información, porque pones un ejemplo de cómo aplicarías, y me parece que serviría muy bien para el diseño cualitativo, si es que lo vas a incorporar, pero te digo, es un ejemplo como que te adelantas en la parte del planteamiento y en este esbozo teórico a una aplicación que ya después no queda del todo claro cómo la vas a abordar, ¿no? Insisto, el tema es relevante, esta discusión es importante en las universidades públicas y privadas. De repente sí, a mí me parece importante ver esta comparación, salir un poco más allá y decir, cómo están tratando el tema de la cientificidad o la vocación científica en otras universidades, en otros países, porque es importante invertirle no solo económicamente, sino en estas prácticas involucradas en todo el quehacer en las licenciaturas, porque además la ciencia es hacia donde vamos, o sea, la incorporación científica da visión en todos los sentidos. Hay universidades que bajan sus presupuestos a muchos rubros, pero no a lo científico, porque es la dirección que puede tomar dicha institución educativa. Entonces, yo creo que vas bien, te digo, tienes interesantes reflexiones, pero sí te recomiendo que se sienten. Bueno, finalmente es un trabajo que haces con quien te dirige, y que esta parte metodológica, pues sí tenga todos los elementos para que des respuesta a lo que te propones, ¿no? Y que yo sugeriría que tu título fuera más allá de la operacionalización, porque tú estás diciendo actitudes y motivaciones hacia la ciencia y la tecnología. Yo te diría que abrieras un poco más el título justamente a los elementos que problematizas en los primeros apartados. Tengo tu documento, te lo haré llegar y por mi parte sería todo. Te felicito por la elección del tema y pues mucho éxito en el desarrollo, sobre todo del diseño metodológico. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias sobre todo por la puntualidad de su participación. Omar, le quedaron unos cuantos momentos a la doctora. Si quieres utilizarlo como una manera de dar respuesta quizás a algunas cosas, puedes utilizar 2 minutos si consideras que es valioso. Sí. Muchas gracias por sus observaciones y por el tiempo que invirtió en leer el documento y en el que está aquí. Respecto a las observaciones, por ejemplo, me estaba hablando sobre las actividades que se hacen aquí en la universidad y mencionó el verano de la ciencia. Sí, para la investigación sí se tiene contemplado este tipo de actividades, y si bien la universidad las hace, carecen de fomento y de igual manera de participación de los estudiantes. Entonces, sí están contempladas, lamentablemente, en el extenso que usted ya tiene, que ya pudo leer, no se incluyó. Eso y todas las actividades, porque realmente todavía no iban a formar parte del documento, se pretenden para el avance, que es el próximo cuatrimestre, incluirlas. Entonces, sí las tenemos como observadas,
pero todavía no habían pasado el documento. Bueno, el tema de la percepción de la ciencia y la tecnología, cabe señalar que sí estamos considerando, bueno, sí está considerando el tema de la socialización, pero haciendo énfasis en cómo se socializa las actitudes y la motivación, pero dentro de la universidad. Es decir, cómo por observación los estudiantes ven que los docentes hacen investigación y a partir de ello se motivan a hacerla, o ven que sus compañeros tienen una buena tendencia hacia la ciencia y la tecnología, entonces a partir de ello también empezar la actividad de ciencia y tecnología, bueno, los conocimientos básicos de la investigación, ¿no? Entonces, se está considerando igual, eso sí, quizá no lo dejé muy claro en el extenso y en la presentación no lo aterricé, pero ya se tiene contemplado. En ese sentido, pues, para finalizar, darle las gracias de nuevo. Gracias. Sobre todo por acotarnos al tiempo establecido. Le toca hacer uso de la voz a Alicia Janet Martínez, quien va a presentar el tema analizar el nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación superior. Adelante, Alicia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer su participación. El tema que voy a platicarles un poquito es acerca del análisis del nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación superior. Y mi nombre es Alicia Janet Martínez Lugo. Brevemente, la tabla de contenido es una introducción acerca del constructo, el planteamiento del problema, la justificación, preguntas y objetivos de la investigación, primera revisión teórica, aproximación al método y las referencias. Si bien, como sabemos, la presencia de la tecnología está inmersa en cada aspecto de la vida moderna, desde los económicos hasta los laborales. En este caso, pues, el de interés es el educativo. Para ello, se subraya la importancia que tiene la UNESCO de fomentar la alfabetización digital, principalmente en jóvenes, para empoderarlos y posicionarlos en una sociedad de conocimiento. Entonces, se define como que provee la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear información mediante el uso de tecnologías digitales. En consonancia con lo anterior, estar alfabetizado digitalmente se va a asumir como la ventaja de aquellos que sí tienen esa alfabetización digital y aquellos que no, para que puedan incorporarse a una sociedad de conocimiento. En consecuencia a esto, y de acuerdo con García Ávila, para seguir conceptualizando este constructo, nos menciona que el desarrollar la alfabetización digital debe de componerse de 5 construcciones. La primera de ellas es la instrumental, que se refiere al uso y apropiación del uso del software y del hardware. El cognitivo intelectual, que se trata de buscar, seleccionar, interpretar y crear información con la finalidad de otorgarle un significado y analizarla de forma crítica y reflexiva y a la vez reconstruirla. Sociocomunicacional, que es la comunicación eficaz a través de las tecnologías digitales. La axiológica, que es la concientización en cuanto a la naturaleza que tienen las tecnologías en entorno social o político. Y la emocional, que es el conjunto de sentimientos y emociones provocadas al interactuar o al estar inmersos en la tecnología.
Bien, en cuanto al planteamiento del problema, se presentan tres situaciones. La primera es que la producción científica formal en torno al constructo de alfabetización digital en la literatura se encuentra escaso. El segundo es que la conceptualización y la reconceptualización de este constructo está en constante cambio debido a pues, los avances tecnológicos. Por lo tanto, es una tarea inacabada. Y finalmente encontramos con la insuficiencia de instrumentos con evidencia empírica que nos permitan entender o caracterizar la alfabetización digital en estudiantes de educación superior. Lo anterior presupone un desconocimiento del constructo de la alfabetización digital en el entorno universitario, ya que como un primer acercamiento se puede tener en cuenta que no hay hasta este momento investigaciones por parte de la universidad que nos expliquen sobre alfabetización digital en estudiantes universitarios, únicamente otro tipo de alfabetizaciones y referentes a docentes. En cuanto a la justificación, encontramos aquí tres puntos. El primero es teórico, que se va a buscar generar una aproximación conceptual de la alfabetización digital en un entorno universitario. La práctica, que se tratará de proveer información referida al panorama de la alfabetización digital en un contexto universitario, como ya lo había mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de mediaciones tecnológicas tienen los estudiantes? ¿Cuáles son esas habilidades y conocimientos para el uso de tecnología? Y la metodológica, que se tratará de adaptar y validar un instrumento para medir esa alfabetización digital y pues dar respuesta a los objetivos planteados. Como pregunta general, ¿cuáles son y qué tipo de diferencias existen referentes al nivel de alfabetización digital en estudiantes universitarios adscritos a modalidades distintas en una misma área de conocimientos? Específicas, vamos a tener 6 preguntas. Las primeras 3 son ¿cuáles y con qué frecuencia son empleadas las tecnologías digitales en actividades académicas por estudiantes universitarios? ¿Cuáles son los conocimientos y competencias referidas a esta alfabetización? ¿Y cuáles son las principales características que registran o poseen estos estudiantes que se encuentran alfabetizados digitalmente? ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital? ¿Qué diferencias se identifican referidas a esta alfabetización en estudiantes de 2 licenciaturas distintas? Y finalmente, si existen diferencias en este nivel de alfabetización entre una modalidad presencial y una modalidad semiescolarizada. Mi objetivo general es caracterizar el nivel de alfabetización digital de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la modalidad semiescolarizada y Ciencias de la Comunicación en la modalidad presencial. Igualmente presento 6 objetivos específicos que se trata de identificar las tecnologías digitales utilizadas en actividades académicas por esos estudiantes, identificar los principales componentes de la alfabetización digital e identificar las prácticas de aprendizaje de estas 2 licenciaturas pertenecientes a la Universidad Autónoma de California. Estimar el nivel de alfabetización digital, caracterizar la alfabetización y finalmente identificar, validar y aplicar un instrumento para estimar el nivel de alfabetización digital en estudiantes universitarios. Después de todo lo que he explicado hasta este momento, se hizo una revisión teórica, una primera revisión teórica sobre este constructo, el cual se dividió en 4 fases. La primera, pues, es la fase de planteamiento, donde se realizan las preguntas de investigación y el objetivo general. Después viene la fase número 2, en donde se realizó la definición de las palabras clave, la búsqueda piloto, la definición de los criterios de inclusión y de exclusión y la elaboración de ecuaciones. En la fase número 3, que es de refinamiento de búsqueda y selección de artículos, ahí es donde incluimos los criterios de inclusión y exclusión. Para esta primera búsqueda se delimitaron que alfabetización digital lo incluyera en el título, en las palabras clave, y esta primera revisión nos arrojó un total de 444 documentos, de los cuales solo se seleccionaron 108 porque pertenecían a literatura formal. El restante fue literatura gris. Pero nos encontramos con una sorpresa que solamente mencionaban en el título
o en las palabras clave alfabetización digital y no desarrollaban como tal el concepto o no explicaban el constructo, ¿no? O no mostraban algún instrumento o alguna validez. Entonces, pueden ver que ahí tengo una flechita y se regresó hacia la fase 2 el mapeo, por lo que se repitió el proceso, se ajustaron los criterios de inclusión y de exclusión y nos arrojó nuevamente un total de 912 documentos, de los cuales solo se seleccionaron 68 y en total los útiles, o bueno, los que tienen un aporte a la investigación solamente son 6. Lo cual se pueden dar cuenta que esto pues, respalda el cumplimiento del problema que ya abordó. Y finalmente la fase número 4, que es el análisis de resultados, que se elaboró una tabla de cotejo para poder discernir la información presentada en los artículos y para dar respuesta a las preguntas de investigación. En cuanto a la aproximación del método, el enfoque será mixto, de alcance no experimental con criterio transaccional. Como lo mencioné, se estudiará o el estudio se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde nos reporta en sus últimos indicadores que para el periodo 2022-2 tiene una matrícula de 68,600 estudiantes. En la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, mayor conocida como la FECAES, que es donde se encuentran estas dos licenciaturas de interés, reporta una matrícula de 4,375 estudiantes. Los participantes, como igualmente ya lo había mencionado, son los de Ciencias de la Educación en modalidad semiescolarizada, donde nos reportan 276 estudiantes, y Ciencias de la Comunicación en modalidad escolarizada con 207 estudiantes. Respecto a la muestra, se planea que se considere un muestreo probabilístico estratificado, y el instrumento se identificará, validará y aplicará un cuestionario con 3 dimensiones hasta este momento, que son competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales. Para la parte cualitativa, se prevé levantar la voz de algún representante por modalidad mediante una entrevista. Y finalmente, para la aproximación metodológica, para concluirla, se tienen 4 fases, bueno, 4 etapas. La primera es el mapeo sistemático de la literatura, que ya más o menos pudieron observar. Se trata de identificar los aportes teóricos, las conceptualizaciones, las características de la alfabetización digital y de identificar los instrumentos que nos pueden ayudar a dar cuenta de cómo se está evaluando o estimando. La etapa número 2 es categorizar las dimensiones a través de criterios e indicadores, de acuerdo a los conocimientos y habilidades referentes a la alfabetización digital. Vamos a clasificar por dimensiones las habilidades, conocimientos en uso y aplicación de las tecnologías digitales e incorporarlas a un instrumento. En la etapa 3, recolectar evidencias de validez de contenido, analizar primero la valoración de los jueces hacia el instrumento y recolectar evidencias de validez de contenido a través del paseo por expertos. Y la etapa 4, que es análisis de datos para realizar los análisis descriptivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Nuevamente reitero la gratitud de apegarte el tiempo. Y bueno, nos toca escuchar los comentarios que aportará la doctora Alejandra a tu tema de investigación. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación, que sí redondeé un poco más el documento. Voy a empezar por felicitarte por la estructura de tu documento. Y bueno, como había señalado, pues lo importante aquí también es apuntarles algunos elementos que, si bien te voy a compartir este documento vía electrónica, creo que sí es importante señalar en este momento, ¿no? Tú, en tu revisión de la literatura, creo que sí es importante incluir algunos conceptos que no nos adelanten a la alfabetización mediática, mediática digital. La alfabetización digital, hay teóricos que dicen que básicamente se ha cubierto, que prácticamente hoy en día no hay brechas digitales, que básicamente todos tenemos acceso a zonas rurales, zonas urbanas, distintos niveles, sobre todo de educación, ¿no?
si bien las más bajas, digamos, tasas de alfabetización digital se suelen encontrar por estratos etarios, es decir, es más probable que nuestros abuelos sean los que estén menos alfabetizados digitalmente. En ese sentido, creo que sí falta ponerlo un poco en discusión aquí, porque se da por sentado que un estudiante de licenciatura tiene ciertos elementos ya de alfabetización digital. Y tú aquí en la presentación ya hablas, cuando empiezas a hablar del instrumento, que no en el documento, de competencias, que yo le llamaría competencias digitales. Creo que más que ver la alfabetización digital, creo que habría que observar estas competencias digitales. Y por otro lado, creo que también en esta revisión sistemática de la literatura no debemos de dejar de lado la literatura en otro idioma, por lo menos en inglés, ¿no? Entonces, ver qué hay en la literatura sobre alfabetización digital, alfabetización tecnológica, competencias digitales, todas estas palabras clave que me amplíen un poquito más estos marcos teóricos para que justamente a la hora de diseñar el instrumento no me sienta ahogado, digamos, por un concepto ya que ya me lleva, es decir, si yo veo las competencias digitales y a lo mejor hay una alumna o un alumno que no las tiene, pues entonces puedo decir que hay un analfabetismo digital. Pero si no parto de ahí, me será más difícil. Es decir, está un poco inducido el concepto y te ahoga un poquito previamente, ¿no? Entonces, esa sería mi primera recomendación. También creo que falta discutir o poner más en este plano de qué es cuáles son estas competencias digitales en el ámbito educativo. Porque, bueno, por un lado, tampoco viene en el documento, pero ya pasamos una pandemia que obligó. Si bien tú en el documento señalas que son estudiantes del segundo semestre, según el documento, creo que aunque no les haya ocurrido la pandemia dentro de la universidad, les ocurrió en la prepa, ¿no? En la preparatoria. Entonces, esto obligó, no hubo quien se salvara, a una alfabetización digital sí o sí. Y en esta alfabetización digital, vuelvo a lo que también señalaba en el documento previo de Omar, quienes estaban fungiendo como alfabetizadores digitales. Si bien no es tu centro, sí es importante saber de dónde viene esa capacitación alfabetizadora, digamos, ¿no? Y quiénes fueron algunos profesores pero a distancia está complicado, ¿no? A lo mejor si se movieron o tuvieron algún tipo de asesoría telefónica, etcétera. Los mismos papás, aunque está esta diferenciación etaria, en donde probablemente los papás suelen ser más alfabetizados por los hijos que viceversa. Los pares, algún compañero vía telefónica o por alguna manera en la pandemia. Entonces aquí no veo problematizado el tema y pues sin duda se tiene que abordar porque estuvo en el periodo que tú decides analizar. Entonces sí es importante ubicar contextualmente la pandemia y estos agentes que provocaron esta alfabetización digital, ¿no? Y qué competencias, ahora ya en el plano específico, qué competencias se desarrollaron. Porque a mí me tocaron en pandemia alumnos que estaban muy desarrollados digitalmente, con muchas competencias digitales para una serie de elementos digitales, redes sociodigitales, manejo de plataformas, no sé qué, pero para Blackboard, pues de repente no tenían toda la competencia digital. Entonces, competencias digitales formales, tipo Classroom, Blackboard, Moodle, etcétera, etcétera, que son las que propician las instituciones para la continuidad en el caso de pandemia o fuera de pandemia, porque también antes y después de pandemia se sigue recurriendo a estas plataformas, ¿no? Y las, digamos, no formales, como Facebook, TikTok, todas esas otras herramientas que también contribuyen incluso a la continuidad en ciertos momentos de la educación, ¿no? Entonces, incluso se vuelve un mecanismo informal de comunicación o de difusión o divulgación. O sea, hay prácticas en donde tú puedes decir, publíquenlo, que se los lean sus conocidos y entonces vamos a ver qué implicaciones tiene. Entonces,
hace falta ver qué estamos entendiendo por esta alfabetización digital con las herramientas formales o informales y cuáles son las que los mismos alumnos están arrojando. Eso, bueno, en términos, y ahora tenemos retos, no, tú misma lo dijiste, ¿no? Estamos hablando de tecnología y es un proceso inacabado. Es a veces hasta angustiante decir, si consulto 2014 ya no, o sea, si consulto un paper 2014 ya no aplica, ya es muy antiguo para lo que se quiere explicar hoy en día, ¿no? Tenemos hoy la inteligencia artificial y todos nos sentimos retados y atemorizados por la inteligencia artificial y qué implicaciones tiene. Los chicos ya no van a escribir porque lo va a hacer la inteligencia artificial y entonces cómo va a jugar ahí y se dan procesos también a la par de sofisticación en este alfabetismo digital, porque habrá quienes yo pensando, ¿no? Que a mí mi sueño pues es hacer algunos elementos lúdicos a través de la gamificación, ¿no? Entonces, pues todo eso hay que incorporarlo, ¿no? ¿En qué medida sí tiene una presencia estas nuevas herramientas con sus pros y sus contras, que no perdamos de vista medios y fines, pero pues no puedes omitir ni pandemia ni estas nuevas herramientas que retan justamente esta alfabetización o estas competencias digitales, ¿no? Ahora yo tengo dudas que creo que aquí es el momento y en tu documento pues no se resuelven, de por qué la elección específicamente de las carreras que tú eliges. Cuando queremos hacer comparaciones es o comparar porque son muy diferentes o comparar porque son muy parecidas. Entonces el criterio a mí no me queda claro de por qué comunicación presencial y educación semipresencial. Si bien tú quieres ver los dos tipos y a lo mejor semipresencial porque tiene incorporación de plataformas mucho más que la presencial, pero entonces yo elegiría que fueran mucho más cercanas, ¿no? Y ahí al mismo tiempo pues ya tienes establecido un sesgo. Si en lo semipresencial hay más presencia de plataformas, pues el sesgo ya está establecido, es decir, en la comparación está cargado hacia ciencias de la educación. Entonces, yo creo que ahí habría que ser más cuidadoso a la hora de la elección de las carreras y a lo mejor pensar en las mismas carreras y a lo mejor en distintas instituciones educativas para tener más elementos comparativos y no establecer previamente un sesgo. Aunque si te vas, por ejemplo, a una escuela privada, con otra escuela privada, pues va a haber el sesgo de una brecha, digamos, en términos de capital, ¿no? De capital económico, que va a tener sus implicaciones, ¿no? Entonces, sí tendría en ese sentido más cuidado en lo metodológico. Sí creo que faltan elementos. Creo que la parte que incorporas ahorita con la presentación que dices que es mixta, que va a haber un elemento cualitativo, me parece relevante porque no lo induces, o sea, vas a conocer justamente cuáles son estas capacidades tecnológicas que pueden tener digitales, que pueden tener los alumnos. Entonces, pues mi recomendación sería por ahí y pues ojalá me puedas explicar un poquito más en estos momentos, si tenemos tiempo, esta selección para la observación cuantitativa. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Efectivamente, a la doctora le faltó un minuto con el que tú pudieras cerrar para poder dar respuesta a lo último que te preguntó y con eso concluiríamos esta mesa y obviamente el evento. Gracias. ¿Ya? Doctora Alejandra, muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad del tiempo. Y referente a la elección de las licenciaturas, fue que pues es la población primero a la que se tiene acceso aquí en la universidad. Segunda, la beca es, como lo mencionaba en la presentación, es la que tiene más alumnos aquí en Ensenada. Y la tercera es porque, como es la parte de alfabetización digital, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación es aquella que pues
se podría decir que precede esta parte de la alfabetización. Y en cuanto a ciencias educativas, pues antecede al posgrado, ¿no? A la investigación de ciencias educativas. Por eso fue la selección. Y referente a la otra pregunta de lo cuantitativo, ¿sí me mencionó eso? No. De la inclusión de lo cual en tu presentación. Ok. Referente a la parte cualitativa, como igual lo comenté a grosso modo, únicamente se van a realizar entrevistas para conocer de viva voz de los estudiantes, pues el concepto, qué entienden, cómo se sienten, cómo se desenvuelven, qué prácticas utilizan, cómo aprenden, cómo resuelven alguna tarea. Y poder tener esa comparación de la parte de la evaluación y independientemente de la parte pues de viva voz. Me apena muchísimo dar cierre a este diálogo que fortalece los conocimientos de todos los que estamos presentes aquí, particularmente de los estudiantes. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Es un honor siempre colaborar con usted, considerando que somos una universidad socialmente responsable en el uso de los recursos. Las constancias les van a llegar vía electrónica y aquí dicen de la siguiente manera, tanto para la coordinadora como para ustedes ponentes. Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorgan la presente constancia a, por su participación como ponente y moderadora, con la contribución, su tema, en el coloquio de investigación de la maestría en Ciencias Educativas realizado el 30 de agosto del 2023 en Ensenada, Baja California. Por la realización plena del hombre, 30 de agosto, lo firma el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del instituto, y el doctor Sergio Gerardo Málaga, coordinador de investigación y posgrado. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todos. Me toca darle el uso de la voz a los estudiantes quienes coordinaron también este evento. Buenas tardes. Después de una jornada agotadora y muy larga, donde expusimos algunos de los avances que tenemos sobre nuestras investigaciones, y a nombre de la comisión organizadora, les agradecemos su asistencia y permanencia tanto presencial como virtual a estas mesas temáticas, y al personal del instituto que nos apoyó en la coordinación de la logística de este evento, y a los académicos que fungieron como comentaristas, moderadores y pues tanto del IDE como de instituciones homólogas. Y pues gracias porque este tipo de espacios fortalecen nuestras habilidades y conocimientos y todo lo demás. Esta experiencia es muy invaluable porque es como un ensayo para que nosotros expongamos sobre nuestros avances y pues nos formemos como investigadores educativos. Así que muchas gracias. Ya para dar el cierre correspondiente a esta jornada de actividades, voy a cerrar con dos preguntas, intentaré responderlas. ¿Qué aprendizaje nos deja? Bueno, los anteproyectos enviados a los comentaristas, como ustedes bien lo escucharon, son documentos que sintetizan el esfuerzo académico, intelectual y metodológico de todos los estudiantes de la maestría. Estos documentos hacen gala de los aprendizajes que los estudiantes de maestría han capitalizado a lo largo de este trayecto formativo que es casi ya un año de estancia aquí en el instituto. Sin duda que hay oportunidades de mejora, tanto en los documentos como en los trabajos mismos de investigación. Actividades como la de hoy son parte del ethos y del hábito del quehacer investigativo. Habrá que avanzar en las áreas de mejoras para todos. Sin duda que la experiencia de las comentaristas resulta clave para hacer ejercicios de autoevaluación de la escritura, de la comunicación científica y de la vigilancia epistemológica en las investigaciones. Segunda pregunta, ¿qué viene? Bueno, los estudiantes en compañía de sus directores de tesis trabajarán a partir de las orientaciones recibidas para mejorar estos trabajos de investigación. Muchos de ellos ya han tenido o tendrán sus reuniones de comité de tesis y bueno, pues entonces este evento es sumamente relevante
para advertir los puntos ciegos del trabajo de investigación. Finalmente, pues comenzamos a calentar motores para el primer coloquio de investigación del doctorado. Muchas gracias a los estudiantes de doctorado que estuvieron acompañando acá. Muchas gracias a todos los estudiantes de maestría por su permanencia en las 4 mesas, a los académicos que han estado apoyando precisamente para que esto sea posible, y también gracias a los colegas de la administración, señor director, señora subdirectora, allá a Uber y a Claudia por todo este apoyo. Y bueno, pues gracias a todos y espero que tengan una buena tarde. Un saludo a quienes nos siguen en redes sociales y hasta pronto.